En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dispongámonos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que el buen Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Mi Señor, te rogamos por la salud y bienestar de Ana María Román Beltrán, el bienestar de Guillermo López Álvarez, la salud de Jesús Castrejón Lozano y su acción de gracias por su cumpleaños 65 de Alberto Martínez. Por ellos, Padre Dios, te lo pedimos y también te pedimos por nuestros fieles difuntos. Lucio de la Cruz Hernández, que cumple 1 año, 8 meses, Berta Blancas, 5 meses. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. De la primera lectura, carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. De pie. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de muchos tiempos regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Ahí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quiten el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo afuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Hermanos, siéntense un momentito. Ya escuchamos las intenciones de nuestra misa, pidiéndole a Dios por sus seres queridos, vivos y difuntos. Hoy es una memoria y les voy a leer lo que dice aquí al pie. Dice: estamos celebrando a Santa Mónica. Mónica fue la madre de San Agustín. Cuando su hijo perdió la fe, las lágrimas de Mónica subieron hasta Dios como una silenciosa plegaria. Es hermosa esta frase.
Las lágrimas subieron como una hermosa plegaria. ¡Qué hermoso! Bien, dice, la conversión de Agustín la llenó de gozo, era ya lo único que le faltaba aquí en la tierra. El Señor la llamó hacia sí cuando en el puerto de Ostia se preparaba a embarcar hacia el África, su tierra natal. Bueno, sacamos algo de provecho, ¿verdad?, de estas palabritas. La primera lectura es el segundo día. Estamos en el capítulo 1 de la carta que escribió San Pablo a los Corintios. Vamos a tener la lectura de esta carta por 2 semanas y media. Y obvio, es una carta dirigida a los griegos. Y ayer, precisamente el primer capítulo, principio, porque continuamos, fue tratar sobre lo que San Pablo reconoció, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. No empezó, obvio, no empezó por la fe y Dios, ¿no? Sino, si hubiera visto primero al pueblo judío, ahí hubiera empezado, al estilo judío. Pero como ve a los griegos, entonces empieza con su sabiduría. En griego, sabiduría, gnosis, filosofía. O sea, gnosis, la razón, y sabiduría, filosofía. La filosofía y la razón. Por ahí empezó. Bueno, eso fue ayer. Vamos ahora. ¿Cuál es la sabiduría de San Pablo? Pues la sabiduría de San Pablo ni es la razón, ni es. Entonces, Cristo. Ay, qué hermoso, ¿no? Es decir, respeta a Dios, pero habla de lo que sabe, habla de lo que está encargado. Entonces, la sabiduría de Jesús. ¿Y cuál es la sabiduría de Jesús? La cruz. ¿Cómo? Sí, acuérdense, en la cruz está el resumen de una vida, de una redención, de una entrega, de una muerte, cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces, San Pablo a los Corintios se va a dedicar a platicarles, por eso 2 semanas y media, sobre la cruz, sobre la redención de Jesús, una muerte en una cruz, sobre la santificación que de ahí, de ver a Jesús y seguirlo, toma tu cruz y sígueme, su santificación, y la justicia. Si Jesús está dándole a Dios el cumplimiento de su voluntad, nosotros cooperamos en hacer la voluntad de Dios, aceptando al Hijo, aceptando la cruz, aceptando que en ello va nuestra sabiduría, una sabiduría, el conocimiento y el corazón en Jesús. Bueno, vamos a darle seguimiento en esta semana que viene. Primero Dios. El Evangelio es el capítulo 25. Hasta aquí. Hasta aquí. Si en la semana 10 estamos terminando la semana 21, entonces este tiempo fue dedicado para el Evangelio de San Mateo. Y hasta aquí. Ustedes observen el próximo lunes. ¿El Evangelio de quién? Esto se los dejo de tarea.
Si no, pues bien facilito y entonces ustedes van a decir, wow, sí, vete integrando poco a poquito en nuestra liturgia y verás la riqueza de nuestra palabrita. Ofrezco el pan y el vino.
de recibirte dentro de mí, pero no pudiendo hacerlo ahora, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido todo. Y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Te ruego, Padre Dios, una vez más por tus hijos, Lucio, Berta, por Ana María, Guillermo, Jesús y Alberto. Gracias, Señor, y a todos nosotros, con tu divina providencia, danos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca hoy y para siempre en su corazón. Mis hermanos, pues buen provecho. Nuestra misa ha terminado.